Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mira Sevilla. Bienvenidos a este balcón que abrimos para echar una ojeada a lo que sucede en nuestra ciudad, que además de la cumbre de la ONU, además del calor sofocante que estamos teniendo estos días, que ya empieza a irse, aunque hoy hemos tenido también bastante calor, pero ya bajarán las temperaturas paulatinamente para tener el calor normal del verano. En verano calor y en invierno frío, pero no tanto calor, hombre. Lo que sí tiene bastante calor y sube la temperatura es la cofrade. Es la Semana Grande de la Virgen del Rocío, que el pasado domingo se trasladaba a la iglesia del Salvador, donde allí ha tenido lugar un besamanos extraordinario y el pregón de la coronación. Además, en la propia colegial del Salvador se tiene lugar los días del trido previo a la coronación canónica, que será el domingo, el sábado, pues para la coronación del sábado, la Virgen estrena corona de oro y saya. Vamos a conocer un poco más cómo son esas dos prendas nuevas, la presea de oro, la corona de oro y la saya nueva de la Virgen del Rocío, en este reportaje de Alberto Romera. Dentro de los actos previos a la coronación de la Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención, acabamos de vivir un momento para la historia, como es el descubrimiento de la corona que va a portar esta dolorosa. Además, hemos vivido la emoción de los hermanos, la emoción de toda la Sevilla Cofrade que ha venido aquí, al Salón Colón. Vamos a conocer la impresión de su hermano mayor, también de los artistas tanto de la corona como de la saya. Desde luego, una maravilla patrimonial que vamos a ver por las calles de Sevilla. ¿Cómo ha sido el momento en el que habéis visto la corona y la saya que va a portar la Virgen? Bueno, pues son sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, pues llenos de emoción, orgullosos de poder ver a la cara de los hermanos y devotos de la Virgen de Rocío, y también pues acordándonos, ¿no?, de todos los que pudieron e hicieron esta hermandad hasta estos momentos, ¿no? Siempre nos acordamos, son 70 años y con humildad, como quiero yo que siempre expreso de esta hermandad, pues nos tenemos que acordar de ello, que esos momentos no fueron fáciles, los inicios de esta hermandad, y que hoy en día nos veamos aquí, ¿no? Sevilla la va a coronar, se presenta la corona en la Sala Colón, en la sala de los sevillanos, pues me llena de orgullo y lo que te comento, también sentimientos, muy sentimental, y son esos sentimientos encontrados que uno tiene, pero bueno, lleno de felicidad. Ya no se duerme, ya no dormimos y deseando, no que llegue tampoco ni el 5, que por supuesto que sí, sino de ir viviendo todo lo que nos acontece, todo lo que tenemos ahora previsto, pues ir viviéndolo intensamente con los hermanos y devotos de la Virgen de Rocío. Antes de poder hablar con los artífices de la saya y también de la corona, que yo creo que no quiero que pase desapercibida la saya, porque la saya es una pieza exquisita, pero es verdad que la corona llama mucho la atención. Sí quiero, Manuel, que aproveche el momentito que estamos teniendo ahora, la charla, la entrevista, para que lances un mensaje a los hermanos y a los devotos de la Virgen, y que transmitas un poquito lo que estáis viviendo en la Junta, lo que se está viviendo, cómo se está preparando, con el cariño que lo estáis haciendo y sobre todo la ilusión que yo creo que se os nota solamente de miraros. Sí, exactamente. Pues bueno, yo expreso la ilusión que llevan los hermanos de esta corporación y bueno, es como comentaba antes en el discurso, no es de metal, no es de oro, no son tejidos, no son hilos, ahí va la vida de los hermanos del Rocío, ¿no? Ahí cada uno pues aporta y ofrece su trocito de vida, ¿no?, en esta eternidad que es la coronación de la Santísima Virgen de Rocío. Entonces, pues bueno, es una coronación que es de todo, y ahí con tanta simbología, ¿no?, que tiene esa corona y que tiene esa saya, que tiene demás regalos que le han estado ofreciendo y dándole a la Santísima Virgen, pues va la vida, ¿no?, de esta hermandad y de sus hermanos, de los que estuvieron, de los que están y por supuesto de los que vendrán. después
después de hablar con el hermano mayor de la Redención, pues creo que también es justo y necesario hablar con los artífices, tanto en el primer caso de la corona, después hablaremos con el autor de la saya. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué peculiaridad tiene esta corona que va a portar la Virgen del Rocío el 5 de julio? Quizás la complejidad que tiene de lo que estaba comentando antes. Es una corona doble cara, es una corona mucho más compleja de hacer, que son dos coronas en una y unidas, y aparte tenemos ese halo que tenemos interior que está uniendo una con otra, todo tiene que funcionar, todo tiene que ensamblar al milímetro. La peculiaridad que tiene es la complejidad que tiene y bueno, después lo armoniosa que ha quedado. Tiene muchísimos elementos, tiene muchas piedras, pero colocas en su sitio que casi ni se ven, pero están ahí, no empalaga. Yo os digo, se acabó de montar ayer, todavía me estoy recreando, ¿no? Una cosa del papel y otra cosa de aquí, la verdad. Otra de las cosas que llaman más la atención, incluso tengo que confesar que hablando contigo fuera de cámaras y también con el propio Manuel, con el hermano mayor, es que esta corona, al ser, bueno, esa peculiaridad que nos has comentado de que es una doble corona, podemos describirla así. Claro, pesa más. Entonces, no sé, para aquellas personas que quieran saberlo, cuánto pesa y sobre todo si hay alguna otra cosa, algún detalle que tengas que mencionar sí o sí para que la Sevilla Cofrade la conozca. Bueno, vamos, yo digo, el detalle así, la cantidad de elementos que tiene y lo armonioso que ha quedado y lo bien que está. El peso, lo que te lo he preguntado, es una corona de plata de ley, ¿sabes? Con fisofilete en oro para que toque la sien de la Virgen, y en peso, ya te digo, no la he pesado ya montada completa con estructura, porque tiene una estructura interna donde va todo ensamblado. En plata de ley lleva como 5 kilos 200, claro, tienes que sumarle la bola de lapislázuli, el resto de elementos, la estructura interna, debe estar en torno a los 5, 800, 6 kilos. Y mi última pregunta, porque me imagino que han sido horas de mucho trabajo, también mucha tensión, también ilusión y responsabilidad. ¿De quién te has acordado? ¿Cómo se viven esas horas intensas en el taller? Cuéntanos un poquito, porque esa es la parte que nada más que sabéis los artistas. Bueno, acordarme por supuesto de mi padre. Mi padre, bueno, o sea, yo empecé con mi padre, ya hace ya muchos años que murió, pero bueno, fue el que, digamos, que nos metió el bicho en el cuerpo. Y la verdad que yo pienso que estaríamos contentos y orgullosos de lo que se ha llegado, de lo que hemos llegado a hacer en el taller, ¿no? Y también mi tío Paco que también nos acompañó mucho tiempo. Y bueno, y también acordando mucho de mi familia, que la tenía abandonada como las 3 últimas semanas, y tengo que echarle ahora un buen rato. De la Corona y de Jesús Domínguez, pues tenemos que venir a la saya y tenemos que hablar con su autor, lo hemos dicho antes, y evidentemente lo que prometemos lo cumplimos. Lo primero, enhorabuena. Muchísimas gracias. Te hemos visto visiblemente emocionado, incluso, no sé si me estoy metiendo donde no me llaman, pero que eres una persona que yo creo que demuestra las cosas en la acción, no tanto a lo mejor en las palabras, pero igualmente refleja un poquito la ilusión y la responsabilidad que había con la saya, ¿no? Todo trabajo tiene una responsabilidad, ¿no? Y más cuando haces algo que tú amas. Y yo amo mi profesión, amo el arte, y entonces para mí pues supuso mucho pues que confiaran en mí ciegamente la hermandad, ¿no? Y pusiera este proyecto en mis manos, ¿no? Directamente, ¿no? Que la vas a hacer tú y ya está, calcula los números, pero que esto lo vas a hacer tú. Entonces la verdad que es de agradecer, la confianza se pone, entonces claro, todavía vuelca mucho más la ilusión pues en una obra. Que digo que cualquier pieza pues se pone la misma ilusión, el mismo cariño. Joaquín, para aquellas personas que la contemplen cuando salga la Virgen, explícanos un poco, porque bueno, en la presentación has dicho que el diseño no es tuyo, pero que lo has ejecutado, que también, bueno, que realmente hay muchas horas de trabajo, pero claro, hasta que no lo vea la gente en el paso, hasta que no se lo imagine con la Virgen, claro, todo está en el aire, ¿no? Sí, a ver, todo está en el aire, pero nosotros lo vemos, ¿no? Tenemos ese don, ¿no? De ver las cosas, pues ya una vez que vemos un proyecto, este proyecto de Gonzalo Navarro, además es un grandísimo proyectista y aquí lo ha demostrado una vez más, y además la hermandad quería una obra clásica, una saya que fuese clásica, y bueno, pues la ha conseguido totalmente, y ha sido pues un disfrute, pues pasar los hilos pues, a cada pieza, ¿no? Que estaba redibujadísima, muy estudiadas, y la verdad que eso hace que el final de la obra pues sea una exquisitez. Vemos muchísimos detalles, ¿no? En la saya, por ejemplo, aquí las azucenas, ¿no? Pues mira, lleva eso la azucena, fíjate aquí los volúmenes que lleva, los pistilos que van fuera. Después, bueno, la utilización del color, que se me pidió que no fuera escandaloso por el color, que no llama la atención, pero color había que meter, y entonces lo he metido haciendo el punto milanés, que es un punto más delicado, más entretenido y por lo tanto muchas más horas de trabajo, que va principalmente por resuelta lo que son las llamas de fuego, va trabajado con varios tonos de colores y vamos dando la punta al oro,
irse a puntadas de color y por eso le vamos sacando los volúmenes. Y ya está, por ejemplo, aquí también lo vemos también la fruta, que también están hechas en el mismo punto milanés. Y después la utilización, pues te digo, pues de todas las flores, de todo, pues va a resultar con unos tonos muy pasteles y a base de dar puntadas, no dando el giraspe, que normalmente el oro mezclando con la seda, sino directamente el color nada más con la puntada. Entonces son puntaditas muy pequeñitas, muy cerca, una de otra y cambiando los tonos. Y la hacen muy rico. Después el tisú, lleva un tisú antiguo, comprado en un anticuario, entonces todavía te le hace también ese toque especial también a la pieza. Además me llevé un día entero para pegar nada más el tisú, para que quedara perfecto y no diera problemas, no hubiera burbujas. Y fue un sábado con tranquilidad, digo, todo el sábado entero y estuve liado. Aparte de sábado y domingo que trabajo, desde 6:30 de la mañana a 10 de la noche, vaya. Joaquín, yo antes de terminar la charlita contigo y sobre todo, bueno, te lo agradecemos porque que un artista nos explique su propia obra al lado y justo cuando se ha presentado al público es un regalo, ¿Cuántas horas, cuántas semanas, cuántos días, no sé cómo lo puedes más o menos contabilizar, has invertido para que esto salga como ha salido de bien? Pues mira, realmente el trabajo del taller ha sido en 6 meses. Terminamos la túnica de San Gonzalo, que también la terminamos muy pronto. En enero estaba ya acabada, a principios de enero estaba acabada la túnica, confeccionada y terminada. Y entonces ya empezamos lo que es la saya. Y la saya pues llevará como un mes terminada. Es decir, pues hemos estado pues, alrededor de unos 6 meses, pero todo el equipo del taller, compone el taller, pues ilusionado en este proyecto y trabajando. Mira, las cartulinas, nada más por explicarte, el hilo más fino que existe, la camaraña del número 1, están resueltas las cartulinas y combinadas, mezcladas con otros hilos, y entonces eso es un pelo de fino. Es decir, que es muy complicado a la hora de trabajarlo, pero claro, el resultado es que parecen las cartulinas, pues ya te digo, unas están hechas plumeadas, otras en línea, moteadas, yo que sé, que la cantidad de técnicas que tiene de cada resuelta, cada cosa, y con hilos muy finos, y ya digo, y dando las puntas de colores, que vamos también, los fondos están hechos con las puntas naranjas, y apenas se nota, tú ves la saya y apenas ves el color, pero lo tiene, y eso le da también una luz y unos contrastes muy importantes. Ya hemos conocido más detalles de la coronación de la Virgen del Rocío, con esa corona y con esa saya. Y ahora hablamos del Levante, del viento de Levante, de cómo moldea paisajes el viento de Levante, sobre todo en el Estrecho. Un viento tan mítico como es ese viento de Levante que cambia caracteres inclusive. Bueno, pues ayer se presentaba en Sevilla, se presentaba en la Casa Pilatos el libro obra de César López, Paisajes de vientos del Estrecho, que habla precisamente de esos vientos que nos traen uniones de diferentes culturas. Es un reportaje de Javier Medina. El Estrecho de Gibraltar es un entorno geográfico único. En él confluyen el Atlántico y el Mediterráneo, Europa y África. Es también un lugar donde confluyen civilizaciones. Todas las que han pasado por la península ibérica han tenido alguna presencia en un lugar que es casi mitológico. Y para hablar de sus paisajes estamos con César López, un divulgador del patrimonio andaluz, que nos presenta este libro, Paisajes del viento en el Estrecho, itinerario y mirada. César, el viento creo que es algo molesto, incómodo, incluso puede llegar a ser destructor cuando nos encontramos con un fenómeno de la naturaleza adverso como un huracán. El viento destruye. ¿Cómo es posible que el viento también aquí en el Estrecho genere belleza? Pues el viento, ya lo decía Almudena Grande, las personas que viven en Madrid, en Sevilla, en otros ámbitos urbanos o incluso del interior, el viento es algo adjetivo a sus vidas y a los paisajes, pero simplemente es estar en Conil, en Barbate, en Zahara, en Tarifa, en la boca del Estrecho, para que para esas personas el viento forma parte de sus vidas, ¿no? El viento modela el paisaje, el viento adoctrina los árboles, los abandera, los tuerce, los retuerce, el viento crea percepciones sensoriales, el viento crea afectividades. Siempre recuerdo a un marinero que me decía: César,
para disfrutar la belleza del poniente tienes que sufrir el levante. Es una enseñanza de vida, ¿no? El viento forma parte de las tertulias cotidianas de Tarifa, el viento forma parte de los topónimos, Plazuela del Viento, Restaurante El Levante, el viento forma parte de la idiosincrasia de toda la costa atlántica gaditana, sobre todo hija del Levante en este caso. Efectivamente, lo estás comentando ya, no solo modela el paisaje, sino también se incardina en la cultura de los lugares, con los refranes, las fotografías, los cuadros, el arte. El viento también genera cultura. Efectivamente, y además es algo muy identitario. Me recuerdo aquella frase de aquel tarifeño que me decía: César, el Levante es nuestro. Es como algo identitario, como la Macarena en Sevilla, como la Giralda en Sevilla, es algo identitario. El viento de Levante es nuestro, pero no solamente el viento de Levante es algo identitario, también crea belleza, no solamente por las cicatrices que deja en lo que es el territorio o en el paisaje, sino cómo ha sido mirado. Tienen que ver que desde Gibraltar, joya de la corona británica, el dolor de España se puede decir, han llegado muchos viajeros británicos, franceses también, que viajaban por el estrecho, captaban con sus pinceles, dígase Lewis, Delacroix, por ejemplo, muchísimos escritores, viajeros que desde perfiles románticos ilustrados hablaban del viento, del paisaje, de la belleza, de los miradores. Hablabas antes de los mitos del estrecho, todos los lugares tienen sus leyendas locales, el mito del estrecho no, el mito es universal. El mito es universal. Esa geoforma del Gebel Musa en África, del Monte Calpe en Gibraltar, y las columnas de Hércules, como Hércules, el gran semidios, separaba ambos continentes, es un lugar mitificado para toda la cultura de la humanidad. De hecho, piensen que la bandera de Andalucía tiene las columnas de Hércules, ¿no? El non plus ultra, el más allá, toda esa leyenda deriva del estrecho, ¿no? Un estrecho donde convergen geoformas potentes, la geología del estrecho, miradores únicos. Es un paisaje también donde tienes infinitas texturas, tienes dos mares, dos continentes, miradores, balcones por todos sitios, pero que además que cambia el paisaje continuamente con el levante y el poniente y otros vientos. Es decir, cuando sopla levante hay un paisaje y cuando sopla poniente hay otro. Eso ha sido captado por la gente lugareña, por los lugareños, por los pintores, por los viajeros, por los escritores, ¿no? Piensen en Almudena Grande, los aires difíciles, donde habla del levante, del poniente, y algo que es adjetivo en Madrid, dígase el viento, de pronto es sustantivo en esos paisajes atlánticos gaditanos. Desde dioses hasta viajeros, desde lo más divino a lo más mundano. Y ahora el lector que adquiera este libro, ¿qué va a descubrir en él y qué le puede aportar? Pues tras unas pinceladas iniciales donde yo doy identifico algunos valores del paisaje, va a penetrar en la mirada de los geógrafos antiguos, aquellos que describían, hacían mapas antiguos, hacían vistas geográficas. Llegará a los naturalistas. Piensen en las aves que cruzan el estrecho, la belleza natural. Por supuesto va a haber la literatura de viaje, las perspectivas de todos los viajeros que desde el siglo XIV, XV viajaban por el estrecho, unos cruzando África, otros deambulando entre Cádiz y Gibraltar. Llegará la vida de los pintores, a Guillermo Pérez Villalta, a Juan Fernández Lacomba, a Delacroix, a Lewis, a todos los pintores románticos actuales. Y por supuesto penetrará en el alma del territorio a través de la literatura, a través de obras de Grosso, de Almudena Grandes, etcétera, ¿no? Y por supuesto también algo importante, yo identifico a través de todas estas miradas los valores del paisaje, pero los comunico, y no los comunico de manera aburrida, a modo de catálogo. Yo planteo itinerarios, para que en este caso el que me está entrevistando, si quiere vivir el estrecho como frontera, las torres, los castillos, se dibuje un itinerario, pasee por esas tierras entre la isla de Tarifa, la campiña de Tarifa, y vea esas torres almenaras que, igual que el Señor de los Anillos, se comunicaban visualmente para defenderse de los piratas berberiscos, etcétera, miradores del viento, etcétera, etcétera. Es decir, son valores paisajísticos no tratados de manera intelectual a modo de catálogo, sino que tú lo tienes que vivir a través de itinerarios, rutas del Levante, poder entrar en lugares absolutamente inhóspitos por el viento, con esos alcornoques de 10 o 12 metros, retorcidos por el viento desde que eran pequeños. Prácticamente son paisajes únicos, a veces casi lunares, y además, por ejemplo, estar en un bosque de niebla, hijo del Levante, húmedo, viendo África en un tipo parque jurásico, dígase un bosque casi del terciario, es algo único. César, todo lo que me estás describiendo, yo ya me estoy haciendo una imagen, un retrato en mi mente. Creo que es algo que nos pasa muy desapercibido, incluso cuando uno hace un viaje en carretera y va viendo el paisaje, puede decir qué bonito, pero creo que no se repara tanto en los detalles. Tú, cuando te pones delante de esas imágenes que nos estás describiendo ahora mismo, ¿qué sientes? ¿Qué experimentas? Pues a mí me emociona especialmente, porque son vivencias, y yo me considero a veces como una especie de sumiller.
el que no le gusta el vino dice el vino está bueno, está regular, pero si tienes un sumiller al lado, un catador de vino, te puedes ver hasta el paisaje de Ribera del Duero, de Burdeos. Yo me considero un sumiller de las piedras, o de la Catedral de Sevilla, o de Itálica, Medina Zara, o del territorio en este caso. Yo soy un traductor del territorio, del paisaje, te hago ver. Fernández Lacoma me decía siempre, César, las cosas no están en sí, están en la mirada. Hay personas que ven aquí en la casa de Pilato, qué bonito, me voy. Y hay gente que puede estar horas y horas deleitándose con la belleza de estos azulejos, con la técnica de estos azulejos, con la cultura grecolatina, con la herencia. Es decir, el peso no está en las cosas en sí, está en la mirada, en la riqueza que tú puedas ver, ¿no? Entonces, más o menos yo, el Estrecho, me considero una especie de traductor de ese paisaje para que veas a Hércules, veas la guerra de sucesión, la lucha con los ingleses, veas el viento, veas las fronteras, el debate norte-sur. África la tienes a 14 kilómetros, que está muy cerca. Una de las experiencias paisajísticas más notables del que no conoce Tarifa es, pero si África está ahí, ese ahí es que la tienes, que prácticamente te la come. Ojo, te la come se hace poniente o norte, se hace levante, África desaparece, ni la ves. Entonces es un paisaje cambiante permanentemente por cuestión de horas. Recomiendo, fuera del verano, especialmente Baelo Claudia, Bolonia. En Bolonia funciona el levante con los árboles retorcidos, con la duna avanzando sobre los pinares. Es una ensenada que es un paisaje perfecto. Encima tienes unos restos arqueológicos, que es una ciudad romana que dialoga con Tánger, la antigua Tingis, pero es que además te puedes comer un atún maravilloso. Y entra a través del sabor, de los sentidos, se puede decir, 2000 años de historia. Las almazaras, el tema del salazón de pescado, la pesca del atún, la cultura del atún, etcétera, etcétera. Bueno, el Estrecho es único y además un lugar diferente, un mito universal permanente en el Estrecho, ¿no? Muchos están enamorados del Estrecho y algunos, como se dice, aventados, como yo, acaban sus días en Tarifa, ¿no? Viendo esos dos mares, esos dos continentes y esos vientos. César, yo creo, ahora me corrige si me equivoco, pero pienso yo que un divulgador del patrimonio no se levanta una mañana y dice, bueno, pues voy a escribir un libro bastante completo y de un tema muy concreto, paisajes del viento en el Estrecho. Yo creo que esto no surge así. ¿Cómo has llegado hasta este libro? Precisamente la historia de una vida, porque yo empecé como investigador de la universidad, me planteé a mi profesora, María Fernanda Pita, ¿por qué no haces un estudio climático del viento de levante, una estadística sobre el viento de levante? Digo, vale, cuando yo llegué a Tarifa el paisaje me embriagó de tal manera que yo hice un estudio sobre los árboles abanderados deformados por el viento. Hice un estudio biogeográfico. Ya pasamos del viento al terreno, ¿no? Y luego cuando retomé la tesis doctoral, la retomé desde el punto de vista paisajístico. Después de estar ya en Málaga, yo ya vivo ahora en Málaga, después de aprobar la oposición de secundaria, me plantean la publicación del libro, con lo cual está toda una vida. Una tesis doctoral, un planteamiento inicial, una evolución paisajística y finalmente este libro más divulgativo. ¿Quiénes son las personas que colaboran contigo aportando las fotografías que ilustran? Que creo que también hay algunas muy interesantes, algunas son tuyas, pero otras son de otras personas que han colaborado. ¿Quiénes son? Citar especialmente a Fernando Rocena. Fernando Rocena, una vida apasionante, un madrileño, afincado en Tarifa unos años, otro aventado como yo, que retrata y tiene un encuadre y una mirada específica para todos los paisajes de Tarifa. Hay muchas fotos del castillo de Tarifa, de los miradores, de los árboles deformados, de las dunas que cabalgan también con el viento de levante. Es uno de los principales fotógrafos que ilustran el libro. También Rojas, que tiene un estudio fotográfico en Tarifa, ya estará muy mayor, hace muchos años que no lo veo, pero Rojas también me aportó muchísimas imágenes, sobre todo aéreas. No existían drones en aquel tiempo, ¿no? Aéreas desde los grandes miradores. Betis, que es una aldea de Tarifa, Betijuelo, Sierra de la Plata, me aportó también muchísimas fotografías, sobre todo ellos dos, ¿no? Rojas y Fernando Rocena. Nos has comentado que esto no es solamente una investigación cualquiera como otra que se pueda hacer, es también parte de tu vida. Entonces, es parte de mi vida y además yo siempre parto de una idea, lo que no se conoce no se ama. Conocer el Estrecho con todos sus inmensos matices te hace amar el Estrecho, ¿no? Un lugar geoestratégico a nivel mundial, paso de todo el tráfico marítimo, el lugar de cables submarinos entre África y Europa, un punto nexo con Marruecos, un punto geoestratégico importante, pero su paisaje es algo único, mitificado. Mi intención es divulgarlo, darlo a conocer y que sea amado.
porque las cosas que se aman es cuando se valoran y se conservan, o por lo menos se gestionan. Hay valores del paisaje del estrecho que no deberían ser nunca destruidos, desde los bosques de niebla hasta esos lugares del viento donde los árboles están retorcidos, hasta la ensenada de Baelo Claudia. Ya sabemos que tenemos un debate permanente, el turismo, la presión turística, el crecimiento urbano, el crecimiento urbanístico a veces desaforado que rompe los paisajes. Bueno, la idea es un poco divulgar los valores paisajísticos del estrecho para que sea querido, amado y conocido. Ese es el objetivo, eso es lo que nos quieres transmitir. Y no sé si podrías compartir con nosotros alguna anécdota o alguna curiosidad de toda esta vida que te ha llevado hasta el libro, de este proceso de investigación. Muchísimos relatos de marineros y camperos de Tarifa que me hacían ver, por ejemplo, que no es la mare que parió el poniente y la mare que parió el levante, no, que hay más viento, que está el norte, que está la sur, está aquellos jabalíes que me persiguieron en Torregrosa, me acuerdo perfectamente yo, con aquellos montes de Dios, aquellos jabalíes que me perseguían, ver el paisaje cambiar en cuestión de momento, perderme en el bosque de niebla. Es una sensación, hoy uno de los grandes superpoderes es tener orientación por el sol, la luna, sin Google Maps, ¿no? Entonces, bueno, muchas anécdotas que he tenido allí en el estrecho con mi coche, que todavía vive el coche de 25 años, deambulando por todo el parque de los Alcornocales, por aquel litoral de los estrechos, aquellas vacas retintas, las famosas retintas de Tarifa, que se acercaban a ti, ¿no? Lo recuerdo perfecto, el sonido de los molinos, de los aerogeneradores, los testimonios de mucha gente, especialmente marineros y agricultores de Tarifa que me enseñaron muchísimo, ¿no? Muchísimo en Tarifa. César, itinerarios y miradas. En este libro, además de promover, de difundir esta investigación y esta parte de nuestra cultura, también vamos a pues meternos un poquito dentro de nuestro propio territorio, de nuestra propia región andaluza. Vamos a conocerla y creo que la vamos a conocer desde un lenguaje, como decías, que no es un lenguaje técnico, sino que es un lenguaje más pedagógico para que el lector, que quizá no tiene por qué estar familiarizado expresamente con el tema, pueda comprenderlo y pueda amarlo. César, pues yo te tengo que dar las gracias por este libro que es parte del clima y parte de la cultura. Además es curioso porque pocos se han planteado que el clima, ahora que se habla tanto del cambio climático, forme parte del paisaje, y mucho menos el viento, el dios Éolo, ¿no? Hay que vivir en Tarifa un tiempo, hay que pasar temporadas en Conil, hay que estar también en Barbate para ver, disfrutar, conocer cómo se siente el viento, insisto, de manera sustantiva y cómo modela el paisaje, es como un gran dios. Un dios creador que va modelando el paisaje con los usos agrícolas, con los tipos de cultivo. Es una zona ganadera, allí en la boca del estrecho, entre otras cosas, porque el viento no permite una agricultura tipo Almería o tipo... El turismo es diferente, no es el turismo de la Costa del Sol, el turismo de esa zona del estrecho es ligado al viento, al kitesurf, al windsurf, es otro mundo. Pues muchas gracias, César, y seguro que vamos a aprender mucho de esta joya. Muchísimas gracias a vosotros. Pues hasta aquí nuestro Mira Sevilla de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y que sigan disfrutando de este magnífico día. Sigan con 101 Televisión. Nosotros volvemos en Mira Sevilla mañana a la misma hora. Muy buenas tardes.